Me llamo Dorothy, pero todos me llaman Abuela Dot. Nací en 1953 en un barrio humilde y desde muy joven entendí que la vida para una chica pobre nunca sería fácil. Cuando mi padre murió en un accidente laboral en 1970, yo acababa de cumplir 17 años. De un día para otro, mi madre, mis 3 hermanos pequeños y yo nos quedamos sin su apoyo, sin su cariño y sobre todo sin su salario. Aquella casa que nunca tuvo lujos, ahora estaba llena de silencios largos y de miradas cansadas. Mi madre se esforzaba por contener las lágrimas cuando me decía Dorothy, eres la mayor. Necesito que me ayudes a mantener a la familia. Aquella frase me pesaba como una losa. En esa época vivir en un vecindario obrero del sur de Cincinnati, como también podría haber sido en cualquier pueblo de Andalucía o de Castilla, en los años 70 significaba que las oportunidades para una muchacha como yo eran escasas. Las mujeres apenas accedíamos a estudios secundarios, menos aún a la universidad, y la mayor parte de nosotras acababa en trabajos precarios en fábricas, en tiendas o limpiando casas. El mundo laboral estaba dominado por hombres y las chicas como yo debíamos conformarnos con ser agradecidas por cualquier empleo que nos ofrecieran sin derecho a quejarnos ni a aspirar a algo mejor. Recuerdo que en mi barrio muchas vecinas habían vivido historias parecidas a la mía. Sus maridos, padres o hermanos trabajaban en empresas que solo contrataban mujeres jóvenes cuando necesitaban manos rápidas y baratas. Lo que nunca se decía en voz alta es que también buscaban cuerpos dóciles, mujeres que temieran protestar. En España, a finales de los 70, el franquismo estaba agonizando, pero la mentalidad autoritaria y machista seguía presente en las fábricas, en las oficinas y en las casas. Como yo, muchas chicas salían a buscar trabajo sin saber que la necesidad económica y la falta de protección legal se convertirían en un arma contra nosotras. A los 18 años, cuando mi madre ya no podía sostener sola los gastos del hogar, decidí que tenía que hacer algo. Recorrí calles enteras preguntando en tiendas y en casas de familias pudientes si necesitaban una muchacha para servir. La respuesta era casi siempre la misma. Eres muy joven. Queremos a alguien mayor que tenga experiencia y que sea de confianza. Sin estudios y sin referencias, yo era invisible para el mundo laboral. Solo me quedaba insistir, aguantar miradas de desconfianza y de lástima, y seguir buscando. Fue una vecina quien me habló por primera vez de Johnson Textiles, una fábrica en la zona industrial que siempre contrataba a chicas como yo. Es trabajo duro, me dijo, pero pagan a tiempo cada mes. Aquella frase encendió una esperanza en mi corazón. En aquella época una nómina puntual era oro. Sin pensarlo demasiado, me presenté en la fábrica un lunes por la mañana. Aún con los nervios encogidos en el estómago, me puse mi mejor vestido, uno azul marino que mi madre había cosido para mí. Me sentía torpe y demasiado pequeña para aquel edificio gris que olía a tinte y pegamento. Al llegar un hombre malhumorado en la recepción, me dijo que esperara a que me atendiera el jefe. Lo que yo no podía imaginar es que ese momento marcaría el inicio de una historia que cambiaría para siempre mi destino. Cuando por fin entré en su despacho, me encontré con Mr. Robert, un tipo de unos 45 años bien vestido y con el pelo engominado. Desde el primer momento, me recorrió un escalofrío al ver su mirada recorrer mi cuerpo, como si estuviera evaluando una mercancía. «¿Sabes a qué vienes aquí, verdad, jovencita?», me dijo con una sonrisa que intentaba ser paternal, pero que solo lograba incomodarme. Yo solo quería el trabajo y no estaba dispuesta a perderlo por nada. Así que bajé la cabeza y respondí que estaba dispuesta a aprender y a trabajar mucho. Sin apenas comprobar mis habilidades, me contrató en el acto con una advertencia velada que entonces no entendí del todo. «Aquí valoramos la dedicación y la gratitud, y tú pareces una chica lista». En aquel momento, yo solo pensaba en mi madre, en mis hermanos y en los pocos billetes que necesitábamos para sobrevivir. Sin embargo, hoy que tengo 71 años y que echo la vista atrás, comprendo que todo aquello que nos pasaba a las chicas pobres como yo era parte de un sistema injusto que nos trataba como invisibles.
aquellos tiempos en que las empresas contrataban a mujeres sabiendo que nadie las protegería si algo iba mal, que su necesidad las ataría a un salario miserable y que su miedo a perder el trabajo las mantendría calladas. En España, por entonces, muchas mujeres sufrían abusos en sus empleos sin que nadie les creyera o sin que pudieran denunciarlo. Eran los tiempos en que la sociedad callaba y miraba para otro lado, en que el derecho laboral era solo un papel y la igualdad un sueño lejano. Por eso es tan importante que ahora que la situación ha cambiado y que las leyes nos amparan, recordemos estas historias. Porque solo entendiendo de dónde venimos, comprenderemos por qué es tan importante no rendirse nunca y seguir luchando por un futuro mejor para nosotras y para las que vienen detrás. La historia que voy a contaros es dura, pero también es una historia de valentía, de esperanza y de transformación. Lo que viví en esa fábrica me marcó para siempre, pero también me enseñó que incluso en las peores circunstancias, una puede encontrar la fuerza para decir basta. Por eso hoy quiero compartir mi experiencia con vosotras y vosotros, para que nunca más una chica tenga que callarse por miedo, para que nunca más el dolor quede escondido entre las paredes del trabajo y sobre todo para que nunca más nadie crea que el abuso es inevitable. En los próximos minutos os narraré cómo empezó mi infierno personal en aquel despacho, qué pasó entre aquellas máquinas rugientes que ensordecían cualquier grito y cómo paso a paso encontré el coraje para recuperar mi dignidad. Esta es una historia que ocurrió hace mucho tiempo en una ciudad lejana, pero que podría repetirse hoy si no estamos atentas. Por eso es tan importante que escuchemos, que comprendamos y que nos unamos para que nunca más nadie tenga que vivir en silencio. Y ahora que sabéis de dónde vengo y por qué tomé aquella decisión, es momento de que os cuente qué pasó cuando Mr. Robert decidió que podía usar su poder contra mí. Esa parte es dolorosa, pero es el principio del cambio que me convertiría en la mujer que soy hoy. La primera semana en Johnson Textiles pasó entre el calor sofocante de las máquinas y la repetición mecánica de doblar y empaquetar telas. Al principio estaba tan concentrada en hacer bien mi trabajo que apenas me fijaba en lo que ocurría a mi alrededor. Connie, una muchacha unos pocos años mayor que yo que trabajaba en la máquina de al lado, fue la primera que me tendió la mano. Me enseñó dónde estaba el baño, dónde podíamos sentarnos a comer unos minutos y entre sonrisas cómplices me advirtió: «Ten cuidado con el señor Robert. A él le gustan demasiado las chicas nuevas». Aquella advertencia me pareció excesiva. Después de todo, Mr. Robert me había dado una oportunidad cuando nadie más quería contratarme. Intenté pensar bien de él, justificar sus palabras melosas y su manera de mirarme. Como muchas mujeres de mi tiempo, quería creer que solo quería ayudarme, pero cada día que pasaba sentía que su presencia se volvía más opresiva. Al comienzo, solo eran elogios casuales, una visita inesperada a mi mesa para felicitarme por mi trabajo, una mano que se quedaba demasiado tiempo en mi hombro cuando yo me inclinaba sobre la mesa. Pero poco a poco, la tensión entre nosotros se hizo evidente, lo que para los demás podía parecer un simple trato cordial entre jefe y empleada. Para mí comenzaba a ser una amenaza que no lograba comprender del todo. A los pocos días me llamó a su oficina por primera vez. Dijo que quería hablar de mi desempeño. Llevé conmigo a Connie, con cualquier excusa, y la mirada que me lanzó Mr. Robert cuando entré acompañada me heló la sangre. «No era necesario que vinieras con nadie», dijo entre dientes. Esa frase me taladró por dentro y entendí que quería que estuviera sola, sin testigos a su merced. Los días que siguieron fueron cada vez más difíciles. Mr. Robert aparecía junto a mi mesa a cualquier hora con pretextos vacíos. En los descansos que teníamos para almorzar me llamaba a su oficina, asegurando que quería discutir mi productividad, robándome los pocos minutos que tenía para descansar y comer. Empecé a adelgazar, a dormir mal por las noches y a vivir con un nudo permanente en la garganta. Connie, que me observaba desde su máquina, entendió rápido que algo andaba mal.
Una mañana, cuando vio que mis manos temblaban y que apenas tocaba la comida, me dijo: «Dorothy, tienes que denunciarlo. Esto no es solo una sospecha. Él ya ha hecho esto antes». Pero ¿a quién iba a denunciarlo? ¿Quién iba a creerme a mí contra el dueño de la fábrica, contra un hombre respetado en la comunidad? Por aquellos tiempos en mi ciudad, y bien podrían haber sido Madrid-Barcelona o cualquier ciudad industrial española de los 70, las mujeres que levantaban la voz eran señaladas como mentirosas o locas y perdían para siempre su reputación. En la fábrica, muchas de nosotras sabíamos que Mr. Robert tenía fama de acosar a las trabajadoras, especialmente a las más jóvenes y necesitadas. La diferencia era que nadie se atrevía a decirlo en alto. Las que habían aguantado un tiempo acababan renunciando y desapareciendo sin dejar rastro. Otras aguantaban en silencio por miedo a perder su salario como yo. La sensación que me consumía por dentro era que estaba atrapada entre la obligación de llevar dinero a casa y el asco que sentía cada vez que oía su voz acercándose a mi mesa. Cuando los encuentros en su oficina se hicieron más frecuentes y más intimidantes, comprendí que aquello solo podía ir a peor. Recuerdo una tarde que nunca olvidaré, me llamó cuando ya todo el mundo estaba recogiendo para marcharse. Caminé hasta su despacho, sintiendo que las piernas apenas me respondían. Una vez dentro, cerró la puerta con llave y por primera vez entendí que estaba completamente sola, sin escapatoria. Lo que pasó en esa habitación es una herida que todavía hoy me cuesta poner en palabras. Fue violencia en estado puro, un abuso que me marcó no solo el cuerpo, sino el alma. Al salir de su oficina esa noche, caminé por la calle sin rumbo. Recuerdo que vomité en un callejón y que me senté en la acera a llorar sin consuelo. Por un momento pensé en no volver nunca más a la fábrica, en huir lejos. Pero mi madre me esperaba en casa y mis hermanos necesitaban el dinero que yo ganaba. Esa era mi cadena invisible, la que él conocía perfectamente y que apretaba cada vez que quería. Los días que siguieron fueron una repetición amarga de amenazas y humillaciones. Mr. Robert me trataba con la falsa amabilidad del que sabe que ha ganado. Para él, yo ya no era una empleada, era una propiedad más en su empresa. Connie me miraba con los ojos llenos de rabia e impotencia, y en su susurro diario me repetía que aquello no podía seguir así. Pero el miedo me paralizaba. ¿Qué iba a pasar si yo hablaba? ¿Quién me iba a apoyar? ¿Quién me iba a creer? En esa época nadie en mi entorno hablaba de derechos de las mujeres, ni mucho menos de acoso laboral. No existían leyes que nos protegieran claramente. Era un tiempo en que las trabajadoras debían ser agradecidas por cualquier oportunidad y mantenerse calladas ante cualquier atropello. La dignidad estaba siempre en último lugar y el trabajo, por miserable que fuera, estaba en el primero. Connie no se rendía. Un día me confesó que ella también había estado a punto de pasar por lo mismo que muchas otras chicas lo habían vivido y que la única manera de detenerlo era uniéndonos. Fue entonces cuando entendí que mi dolor no era solo mío, que formaba parte de una red de abusos que se repetía una y otra vez en la sombra. Aquella toma de conciencia me dolía, pero también encendía una chispa en mi corazón. Esa chispa sería la que tiempo después me daría la fuerza para cambiar mi historia. Pero en aquel momento solo sentía vergüenza y miedo. Lo que no imaginaba es que aquel círculo de violencia estaba a punto de romperse por un hecho inesperado, algo que Mr. Robert no vería venir, y que me daría la oportunidad de levantarme esta vez con una decisión que cambiaría el rumbo de mi destino para siempre. En la próxima parte os contaré qué ocurrió aquel día que marcaría un antes y un después en mi historia, y cómo el dolor que hasta entonces solo me había paralizado se convirtió en el motor que me impulsó a luchar por mi dignidad y por la de todas las demás. La mañana que cambió mi historia para siempre comenzó como cualquier otra. Era un día frío de finales de noviembre y yo había dormido mal como siempre en aquellas semanas. Me dirigí a la fábrica sintiendo el peso del cansancio y de la angustia en los hombros. Entré por la gran puerta gris, me até el pañuelo en la cabeza
y me preparé para una jornada que por dentro ya temía. A media mañana Mr. Robert pasó junto a mi mesa y pronunció mi nombre como si fuera una orden. Dorothy, necesito que vengas a mi oficina cuando termines con ese pedido. Mi corazón se encogió, pero ya conocía demasiado bien el juego para rebelarme. Esperé unos minutos intentando retrasar el momento y luego subí las escaleras despacio, como quien camina hacia una condena. Su oficina estaba en el segundo piso, lejos del bullicio de las máquinas y del trasiego de las demás empleadas. Cuando entré y cerró la puerta, sentí que todo el calor del día se me iba del cuerpo. Esta vez estaba más agitado que nunca, los ojos vidriosos y el aliento cargado de alcohol. Sin muchas palabras se acercó a mí, con una violencia que nunca antes había mostrado. Intenté retroceder, pero él me sujetó por los brazos con fuerza. Fue en ese momento que sentí que mi resistencia ya no servía de nada. La escena que siguió es difícil de narrar y nunca la he compartido del todo con nadie. Recuerdo su peso sobre mí, su respiración entrecortada y mi propia voz pidiéndole que parara. Recuerdo el sonido seco cuando mi pierna cedió bajo su peso y el dolor agudo que recorrió todo mi cuerpo como un rayo. Fue como si alguien me arrancara la fuerza del corazón. Grité, sin poder contenerme, un grito que salió desde las profundidades de mi alma y que llenó aquel cuarto. Cuando todo se calmó por unos segundos, vi su rostro pálido, sorprendido por mi pierna, que ahora estaba en un ángulo imposible. Por primera vez vi miedo en sus ojos. No grites, me ordenó, como si eso fuera posible entre aquel dolor que me nublaba la vista. Intentó cubrirme la boca con la mano y me dijo entre dientes que había sido un accidente, que me había caído por las escaleras, que no podía contar otra versión. Pero esa vez ya era demasiado tarde para su manipulación. Mi dolor físico era tan fuerte que ya no podía contenerlo. Grité y grité, hasta que por fin unos pasos apurados en el pasillo anunciaron que alguien subía a ver qué pasaba. Robert entró en pánico. Por primera vez desde que trabajaba para él lo vi sin su máscara de superioridad, sin su porte de jefe poderoso. Era solo un hombre asustado que intentaba en vano controlar la situación. Cuando unos compañeros lograron abrir la puerta, me encontraron tirada en el suelo, incapaz de moverme. Robert trató de disimular diciendo que me había resbalado en las escaleras y que por eso mi pierna estaba rota. Yo, entre lágrimas y temblores, solo podía mirar al suelo, incapaz todavía de articular una sola palabra. No podía dejar que mi historia saliera por mi boca en ese momento, entre desconocidos y miradas curiosas. Tenía miedo y dolor y solo quería que aquel sufrimiento acabara. Me llevaron al hospital en su coche. Recuerdo los baches del camino, cada sacudida que me hacía ver las estrellas, y su voz repitiendo entre tartamudeos la historia que quería que yo contara. Te caíste por las escaleras, Dorothy. Acuérdate. Intenté mantenerme consciente y comprender que aquel momento era mi oportunidad para romper su dominio. Por primera vez sentía que él estaba asustado, que su poder tenía límites. Cuando llegamos a urgencias me atendió un doctor que se presentó como el doctor Wilson. Era un hombre mayor, de mirada amable y gestos tranquilos. Me preguntó qué había pasado mientras preparaba los instrumentos para examinarme. Robert estaba de pie junto a la puerta, sin dejar de mirarme como una sombra que quería recordarme que mi versión ya estaba escrita. Me caí y respondí entre dientes, bajando la vista, incapaz de desafiarle. Pero el doctor Wilson me examinaba con una atención que iba más allá de la simple fractura. Sus ojos se entrecerraban cuando tocaba mi pierna y analizaba el tipo de lesión. Por unos segundos el tiempo pareció detenerse y sentí que quería decirle toda la verdad. Sin embargo, el miedo y la costumbre a obedecer me sujetaban la garganta. Esa noche, después de que me operaran y me colocaran un yeso, me encontré sola en la habitación del hospital. Por primera vez en meses estaba lejos de la fábrica y del alcance directo de Mr. Robert. Lo que para mí había sido solo un accidente brutal, para el doctor Wilson comenzaba a parecer una historia mal contada. Al día siguiente, me dijo que mi fractura no era típica de una caída por las escaleras y que quería que hablara con una colega suya, la doctora Sarah,
una psicóloga especializada en traumas. Fue la primera vez que alguien me miraba con esa mezcla de profesionalidad y calidez que invita a la confianza. Sara se sentó junto a mi cama y sin prisa me preguntó por mi estado de ánimo, por mi trabajo, por mi familia. Era como si por primera vez alguien se preocupara por mí como persona y no solo como una paciente. Sin embargo, cuando llegó la pregunta clave, ¿te ha hecho daño alguien en tu trabajo?, volví a cerrarme como una ostra. No respondí automáticamente con la voz entrecortada. El miedo seguía ahí arraigado. Fue solo después de unos días cuando la visita inesperada de Connie encendió de nuevo mi coraje. Ella apareció una mañana con flores y una mirada de preocupación que me decía que ya no estaba sola. Dorothy dijo mientras tomaba mi mano entre las suyas: esto no es tu culpa. Ese monstruo es el responsable y juntas vamos a lograr que pague por todo. Sus palabras rompieron mi silencio. Por primera vez sentí que podía respirar sin miedo. Fue entonces cuando comprendí que el dolor que sentía en la pierna era solo una parte del dolor que arrastraba en el corazón y que solo dejando que la verdad saliera a la luz podría liberarme de él. Aún temblorosa le pedí a Connie que llamara a la doctora Sara. Esta vez estaba lista para contar todo sin omitir una sola humillación. Sabía que iba a ser difícil, que muchos dudarían de mí y que enfrentarse a un hombre como Robert traería problemas. Pero también entendí que aquel paso era el primero para recuperar mi dignidad. En la próxima parte, os contaré cómo, entre lágrimas y miedos, logré transformar esa decisión en un plan concreto para llevar a Mr. Robert ante la justicia y cómo mi historia acabaría siendo solo el principio de una lucha que cambiaría muchas otras vidas. Cuando por fin reuní el valor para contarle toda la verdad, a la doctora Sara sentí que me quitaba un peso enorme del corazón. Ella me escuchó en silencio sin interrumpirme, tomando notas y mirándome a los ojos cada tanto con una expresión que me transmitía comprensión y respeto. Al terminar me tomó la mano con delicadeza y me dijo que era muy valiente, que aquello que me había pasado nunca debió suceder y que ahora podíamos actuar. Por primera vez en mucho tiempo sentí que no estaba sola. Los días que siguieron en el hospital fueron una mezcla extraña de dolor físico y esperanza. La doctora Sara me ayudó a comprender que mi historia era parte de un patrón que se repetía una y otra vez, que Mr. Robert no solo me había hecho daño a mí y que podíamos detenerlo. Me explicó que contábamos con evidencias médicas, la fractura causada por la fuerza y la violencia, y que si yo quería, podíamos llevar mi caso ante la justicia. Al principio la idea me aterraba. Tenía miedo de que nadie me creyera, miedo de perder mi trabajo para siempre, miedo de que mi familia sufriera las consecuencias. Pero también pensaba en las demás chicas que trabajaban en la fábrica y en las que llegarían en el futuro si nadie le ponía un freno. Fue en una visita que me hizo Connie cuando entendí que dar el paso era la única salida. Dorothy me dijo con la voz temblorosa: no es solo por ti, es por todas nosotras. Sus palabras se quedaron en mi cabeza como un eco poderoso. Así que cuando la doctora Sara me preguntó si quería proceder con la denuncia, le respondí que sí, sin dudarlo más. Fue como abrir una ventana en una habitación cerrada por años. El aire fresco entraba y me recordaba que la justicia, por difícil que fuera, era posible. Desde ese momento empezó un trabajo en equipo que nunca imaginé que viviría. Sara contactó a Mr. Thompson, un abogado que ya había llevado casos laborales difíciles. Me citó en su despacho unos días después de que me dieran el alta. Recuerdo que entré a esa oficina cojeando, todavía apoyada en muletas, con los nervios enredados en el estómago. Pero Mr. Thompson me recibió con amabilidad y respeto, como si fuéramos colegas discutiendo un plan entre iguales. Escuchó cada detalle que le conté y cuando terminé me dijo: Dorothy, tienes razón para luchar y yo voy a apoyarte en todo. Sus palabras me dieron una sensación de confianza que me fortalecía. Sabía que no iba a ser sencillo. Mr. Robert era un hombre poderoso con dinero, relaciones y una reputación intachable ante la sociedad. Pero Mr. Thompson también entendía que precisamente por eso debíamos actuar con cautela y convicción.
Me explicó paso a paso qué haríamos primero. Reuniríamos pruebas médicas, luego buscaríamos a otras empleadas que hubieran vivido lo mismo y por último presentaríamos una demanda formal por agresión, acoso sexual y explotación. Cuando salí del despacho ese día, sentí que por fin estaba retomando el control de mi historia. Connie me acompañaba a todas partes dándome ánimos y gracias a su insistencia fuimos contactando a otras mujeres que habían sido víctimas. Fue como levantar una tapa que llevaba años cubriendo un secreto doloroso. Una por una fueron apareciendo historias similares a la mía. Marlene, Rosa, Janet. Cada una con su propio relato de miedo y humillación, cada una con el corazón herido y la dignidad pisoteada. Reunirnos en casa de Connie para compartir nuestras experiencias fue una de las cosas más difíciles y a la vez más sanadoras que viví en mi vida. Escucharnos sin juicio, comprender que lo que nos pasó no era culpa nuestra y que podíamos hacer algo al respecto, nos dio una fuerza que nunca imaginé que teníamos. De pronto ya no éramos solo víctimas aisladas. Éramos un grupo determinado a que la historia cambiara. Mr. Thompson estaba sorprendido por la cantidad de testimonios que logramos reunir en tan poco tiempo. Esto es mucho más que un caso individual, dijo. Esto es un patrón, una forma de actuar que se ha repetido por años. Y eso es exactamente lo que vamos a demostrar. Cada paso que dábamos me hacía comprender que mi sufrimiento no había sido en vano y que mi voz podía abrir la puerta para que otras recuperaran también la suya. Mientras tanto, la fábrica seguía funcionando como si nada. Mr. Robert seguía en su puesto ajeno a la tormenta que estaba por caer sobre él. Pero yo ya no lo miraba con miedo. Lo miraba como a alguien que pronto tendría que responder por sus actos ante un juez. En casa mi madre también notaba que algo había cambiado en mí. Por fin me atreví a sentarme con ella y contarle todo. Al principio solo podía llorar entre palabras entrecortadas, pero ella me escuchaba sin interrumpirme, sujetándome la mano como cuando era niña. Cuando terminé, me abrazó con fuerza y me dijo: «Siento mucho que hayas tenido que vivir esto sola, hija, pero ya no lo estás. Estamos contigo». Su apoyo me hizo sentir que podía enfrentar cualquier cosa. Con el paso de los días, la denuncia tomó forma. Redactamos los documentos, recopilamos los informes médicos y conseguimos que varias compañeras estuvieran dispuestas a declarar. Mr. Thompson nos preparaba para el proceso que venía el tribunal, las preguntas incómodas, las estrategias sucias que usaría la defensa. Era doloroso imaginarlo, pero también sentía que por fin estaba canalizando mi dolor en algo que podía cambiar la realidad para muchas otras. Sabía que el camino iba a ser largo y que habría obstáculos, que Mr. Robert no se quedaría de brazos cruzados. Pero también entendía que nunca más quería vivir escondida, avergonzada por algo que no había hecho. Por primera vez en mi vida me sentía dueña de mi destino, dispuesta a luchar por mi dignidad y por la dignidad de todas nosotras. En la próxima parte os contaré cómo fueron los días en que nos preparamos para el juicio y qué pasó cuando por fin nos encontramos cara a cara con Mr. Robert ante la justicia. Los días antes del juicio fueron una mezcla extraña de miedo y determinación. Cada mañana al abrir los ojos sentía en el pecho una presión que me recordaba todo lo que estaba en juego. Sin embargo, también había una parte de mí que nunca antes había estado tan viva, tan segura de que aquello que hacíamos era lo correcto. Connie venía a casa casi a diario para repasar conmigo los detalles, para acompañarme a ver a Mr. Thompson, para recordarme que ya no estaba sola en esto. A veces nos sentábamos en la cocina con una taza de té entre las manos sin decir nada, y en esos silencios compartidos sentía que algo profundo entre nosotras nos unía. El día del juicio llegó frío y gris. Entré en el edificio del tribunal con mi pierna todavía dolorida, apoyada en mis muletas, y con el corazón latiendo a toda velocidad. La sala estaba llena de periodistas curiosos, compañeros de trabajo, que murmuraban entre ellos, y hasta algunas mujeres que nunca había visto, pero que me sonreían con complicidad desde los bancos. Eso me infundió valor. Cuando vi a Mr. Robert con su traje impecable y su expresión de superioridad, entendí que el tiempo en que él me controlaba había quedado atrás.
ya no le temía. Mr. Thompson tomó mi brazo con suavidad antes de que comenzara la audiencia y me susurró que todo iba a estar bien. Cuando me tocó declarar, avancé hacia el estrado, sintiendo que cada paso que daba era un pequeño triunfo contra el miedo que me había paralizado tanto tiempo. Empecé a hablar, la voz temblorosa al principio, pero cada palabra que pronunciaba me hacía más fuerte. Conté todo: las miradas, los toques no deseados, las amenazas, los abusos y la fractura que me mantuvo hospitalizada. Lo conté por mí, por Marlene, por Rosa, por Janet y por tantas otras que nunca tuvieron la oportunidad de ser escuchadas. En la parte contraria, el abogado de Mr. Robert intentó una y otra vez desacreditarme. Me preguntó detalles incómodos, sugirió que yo quería dinero, que estaba mintiendo para arruinar a un buen hombre. Pero yo mantuve la vista fija al frente, recordando que mi historia estaba respaldada por otras voces, por los informes médicos y por la verdad que ya no podía ocultarse. Cuando me senté de nuevo, en mi lugar, agotada pero ligera, supe que ya nada sería igual. Los testimonios de las demás chicas fueron igual de poderosos. Una a una subieron al estrado y entre lágrimas y rabia contenida compartieron su dolor y su valentía. Cada historia sumaba una pieza al rompecabezas que durante tanto tiempo Mr. Robert había creído que podía controlar. La sala estaba en silencio, como si el tiempo se detuviera para escuchar aquello que nunca antes se había dicho en voz alta. Los días que duró el juicio parecieron una eternidad. Por las noches dormía mal, repasando mentalmente cada momento vivido, cada frase que quería que quedara clara, cada mirada que quería sostener sin miedo. Pero cuando el juez por fin anunció la sentencia, todo el cansancio y la angustia se transformaron en una sensación profunda de liberación. Mr. Robert fue declarado culpable. Tenía que indemnizarnos, cumplir una pena en prisión, y la fábrica sería cerrada temporalmente para investigar más a fondo su funcionamiento. Cuando escuché el veredicto, no pude evitar que las lágrimas me recorrieran la cara. Lágrimas de alivio, de triunfo, de un dolor que por fin encontraba salida. A mi lado, Connie me tomó la mano con fuerza y sentí que aquel gesto resumía todo el camino que habíamos recorrido juntas. Habíamos ganado, y no solo en los tribunales, habíamos recuperado una parte de nosotras mismas que nos habían arrebatado. En los meses que siguieron, mi pierna sanó poco a poco, pero la huella que me dejó me recordaba a diario todo aquello por lo que habíamos luchado. Usé el dinero de la indemnización para tratarme bien por primera vez en mucho tiempo, para descansar y para reflexionar. Pero también entendí que mi historia no podía acabar ahí. Tenía que servir para algo más grande. Mr. Thompson me ofreció trabajo como asistente legal en su despacho y acepté sin dudarlo. Estar al lado de alguien que creía en la justicia me inspiraba a seguir adelante. Me matriculé en cursos nocturnos para completar mi educación y pronto comprendí que quería estudiar Derecho. Sabía que podía ayudar a otras mujeres que estuvieran pasando por lo que yo viví y que no tenían a nadie que las respaldara. Los años que vinieron fueron difíciles, con mucho trabajo y estudio, pero también fueron los más significativos. Cada paso que daba hacia mi título de abogada era un paso que reafirmaba que mi dolor podía transformarse en fuerza, que mi experiencia podía ser una herramienta para el cambio. Cuando por fin me gradué con mis muletas a un lado y mi diploma en las manos, pensé en todas las que nunca habían tenido esa oportunidad y en todas las que la tendrían gracias a nuestro esfuerzo. En mi despacho la puerta siempre ha estado abierta para quienes necesitaran una palabra de aliento o una defensa sólida. Con el tiempo entendí que lo que me pasó no me definía, pero que podía darme la sensibilidad y la determinación para que otras no tuvieran que vivirlo. Y aunque la pierna me dolía en los días fríos cada vez que entraba una mujer a mi oficina con la mirada perdida y la espalda encogida por el miedo, yo la entendía mejor que nadie. Esa es la historia que quería contaros. La historia de una muchacha que pasó por mucho más de lo que jamás imaginó y que decidió transformar su sufrimiento en una oportunidad para que otras tuvieran una salida. Espero que al escucharla entendáis que por más oscuro que sea el momento, siempre hay una forma de hallar luz, y que si nos unimos, somos mucho más fuertes de lo que creemos.
Hoy cuando miro atrás, ya no veo solo el dolor que sentí, sino también la fuerza que me enseñó a levantarme. Gracias por escucharme hasta aquí. Mi historia es solo una entre muchas, pero espero que sirva para que nadie vuelva a callar. Recordad que nunca estamos tan solas como pensamos y que entre todas podemos cambiar las cosas.